Silvia, buenas noches, un saludo desde Bolivia. Me llamó la atención del curso ya que creo que tiene alguna relación con mi carrera de Derecho. Un gusto conocerlos a todos. Bienvenida. Violencia se refiere a actos deliberados con intención de dañar a otra persona. La persona que ejerce violencia, generalmente su objetivo es someter al otro, someter su voluntad, someter su cuerpo a los antojos del agresor. Entonces, la violencia es para someter, para dominar a una persona. Y siempre hay en las relaciones sociales una relación de poder y a veces se abusa del poder. Entonces, el poder en sí no es malo. El problema es cuando se utiliza con fines perversos, con fines de aprovecharse del otro, en todo sentido, aprovecharse de su mente, de su cuerpo. ¿Por qué aprovecharse de su mente? Someterlo mentalmente para que obedezca, para que sea un esclavo de la otra persona que somete. También tenemos el tipo de violencia más conocido, que es la violencia, la física, la cual es la que más se habla y es la más visible porque deja heridas muy visibles en el cuerpo de la víctima. No pasa eso con la violencia psicológica. La violencia psicológica es totalmente invisible y las heridas son en la psique, en las emociones y también en el cuerpo de la persona, pero que el dolor se somatiza. A eso le llamamos enfermedades psicosomáticas. Generalmente una víctima de violencia psicológica va a manifestar problemas de índole salud, que desarrolla alergias, que desarrolla infecciones, dolores crónicos, también una baja en su autoestima. ¿Quién de nosotros puede decir que tiene una autoestima alta? Generalmente tenemos dudas acerca de nuestras capacidades, nuestras fortalezas. Si alguien nos pregunta cómo te sientes, respondemos bien, pero de una manera como muy programada, pero no nos sentimos bien. Si no nos sentimos bien, sentimos mucha rabia, mucho enojo, mucha tristeza, frustración. Quiere decir que nuestra salud mental no está muy equilibrada. Y si nuestra salud mental no está muy equilibrada, podría tener como origen que yo sufrí desde que nací en alguna etapa de mi historia un proceso de violencia, ya sea física, psicológica o de varios tipos. Violencia de género también cabe aquí. En alguna etapa de nuestra vida hemos estado cerca de un agresor y un agresor que podría golpear, podría gritar, podría acosar sexualmente a alguien. Y si tiene que ver con la violencia psicológica, pero la violencia psicológica es mucho más profunda, mucho más invisible, porque se puede generar con una mirada de desprecio. No sé si ustedes, y seguramente han notado personas que miran siempre por el hombro a otras personas, así. Lo ven como que si fuera un dios y los demás tienen que estar abajo sirviéndole y cumpliendo su santa voluntad. Entonces, la violencia psicológica se utiliza generalmente para someter, igual que la violencia física, igual que las otras violencias. Pero hablamos de violencia psicológica porque va dirigida a dañar a la persona en su autoestima, en su salud mental, en su capacidad de trabajar, de laborar, de relacionarse, en su capacidad de ser feliz y obtener bienestar. Un agresor, un depredador emocional también se le llama,
Un depredador emocional lo que busca es rebajar tanto a su víctima psíquicamente que no tenga voluntad, que no pueda negarse a los antojos generalmente irracionales de la persona que está ejerciendo el poder y la violencia psicológica. Dice, la violencia psicológica es la forma de violencia que más daño causa, porque inicialmente pasa desapercibida y cuando la víctima se da cuenta en general es porque la situación ya está muy avanzada. Puede estar o no acompañada de agresión física. Encontramos en ella todo tipo de amenazas, insultos, humillaciones tanto en público como en privado. Generalmente la violencia psicológica empieza en lo privado y cuando ya se hace en público es porque la víctima ya ha sido sometida mentalmente. Vamos a ir conociendo cómo se hace este proceso para someter a una persona mental y emocionalmente. Y tenemos algunos términos que se utilizan comúnmente cuando hablamos de violencia psicológica. Verbos que generalmente se mencionan cuando hablamos de violencia psicológica y que sí tienen que ver en si observamos que se están dando estas conductas, ya sea hacia nosotros o de nosotros hacia los demás, o entre otras dos personas o un grupo o una persona hacia un grupo. Rebajar, es decir, como decimos, mirar por el hombro, ¿verdad? El agresor se siente más poderoso, se siente un dios que los demás le tienen que servir, por lo tanto los demás están abajo. Ridiculizar, generalmente, a veces el agresor hace bromas y parece una persona chistosa, agradable, todo el mundo quiere estar cerca de él porque hace muchas bromas, es una persona divertida. Pero tenemos que tener cuidado en notar si la persona está haciendo bromas para ridiculizar a otra persona o a otras personas. Por ejemplo, hay muchos chistes machistas donde el foco es ridiculizar a las mujeres, rebajarlas para con ello tener como el derecho de después someterlas, abusar de ellas, maltratarlas, robarles, etcétera, ¿verdad? Hacer ironías para generar inseguridad, humillar, intimidación. Se le asusta a la víctima con gestos amenazantes. Cuando una persona te miras, cuando una persona baja el rostro y levanta los ojos y te mira fijamente, es porque está tratando de decirte, aquí mando yo, te callas. Porque es un gesto amenazante y inconscientemente todos los mamíferos sabemos que gestos corporales se utilizan para hacerle saber al otro que cuidadito porque te meto garra o te muerdo, te destruyo, ¿verdad? También amenazas de herir, lo que decía, el mismo hecho de hacer este gesto es amenazar sin palabras, sin decir ni mu, como dice un libro. Matar, suicidarse. Aquí, amenazas con herir, amenazas con matar, amenazas de suicidarse. Hace poco me querían referir un caso, digo querían porque yo no lo acepté, donde el caso era de una mujer que amenazaba con suicidarse, pero existen varias, digamos, tentativas o amenazas de suicidio. Una víctima de un perverso, un depredador psicológico, depredador emocional, tiene un 96% de incidencia de suicidio. Y le dicen a alguna persona, yo ya no le hallo sentido a la vida, creo que mi vida no puede mejorar, etcétera. Son pensamientos e ideas devastadoras. Pero es diferente a una persona que dice, si no haces esto, esto y esto, entonces me suicido. Si no tengo sexo contigo esta noche, me suicido. Si no me da la custodia completa de los hijos, me suicido. Esa es la amenaza de suicidio de un agresor. El abuso económico
como el control de las finanzas, es violencia psicológica, pero a través de lo económico, porque la persona que está bajo el dominio económico suele pasar mucho en la familia y sobre todo con las mujeres, que el agresor mantiene el control total sobre la economía de la familia para que la víctima o las víctimas no puedan ni siquiera salir de la casa y comprar lo que necesitan o llamar por teléfono a alguien para que les apoye. El controlar las finanzas es un control también que tiene que ver con el abuso sexual o presiones sexuales. Ya sea muchos agresores hacen a sus víctimas para tenerlas sometidas a través de los hijos, para chantajearlas a través de los hijos. Cuando, por ejemplo, la mujer o el hombre aman a sus hijos, el agresor o la agresora saben que es su talón de Aquiles o su debilidad y a través de los hijos ella elabora un plan de destrucción del cónyuge o de la otra persona. Vamos a hablar mucho en este curso de los psicópatas integrados, que son personas perversas que hay en todos lados, pero que como no las vemos matando o abusando sexualmente así en público, o sea, no vas tú por la calle y ves ahí a alguien abusando sexualmente del otro, puede pasar, pero es muy raro, y entonces dices, este es un psicópata. Es muy raro una escena como esa. Normalmente los psicópatas están en todos lados, son vecinos, son familiares, incluso pueden ser pareja, pueden ser tus hijos, pueden ser tus compañeros de trabajo, tus jefes, y tú no te has dado cuenta que esta persona es un perfil psicopático o sociopático. Los agresores aíslan a la víctima para tener el control total, ¿verdad? Y vigilar los actos de la víctima, que no vayan como a escaparse del abuso. Etapas significativas de la violencia psicológica. Como les decía al principio, mucha gente habla acerca de las relaciones tóxicas, pero vamos a tener como un signo de interrogación con respecto a las palabras relaciones tóxicas, porque una relación tóxica se da entre dos personas inmaduras que ni siquiera se pueden comunicar, que no pueden ser asertivas, que se unen por otros motivos, como por ejemplo un embarazo no deseado, una presión familiar para casarse, para vivir juntos. Hay muchas situaciones por las cuales dos personas inmaduras, por ejemplo, pueden hacerse pareja o construir una familia. Entonces, si las dos personas son inmaduras, no son asertivas, tienen traumas que no han resuelto, ahí podríamos llamarle una relación tóxica porque no hay amor, no hay confianza, no hay crecimiento mutuo entre las partes, no hay apoyo entre las partes, no hay respeto. Pero una relación violenta que conlleva violencia psicológica es una relación asimétrica, donde el agresor está arriba y la víctima está abajo en cuestión de poder. Claro que la víctima tiene poder, pero no lo sabe o no lo quiere ejercer. ¿Y por qué no lo sabe? Por muchas situaciones. Primero, porque no conoce los mecanismos de la violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia psicológica, estamos hablando de que hay un agresor y que hay una víctima. No estamos hablando de dos personas inmaduras que ahí están como tratando de sobrevivir mutuamente, pero tienen una relación de poder equitativa. Es decir, si uno, por ejemplo, gana una discusión un día, la otra persona la gana el otro día, y más o menos hay una equidad en el poder. Pero cuando estamos hablando de violencia psicológica, hay un agresor claramente marcado y una víctima. Y como aquí hay compañeras y compañeros que trabajan el tema en lo legal, cuando estamos hablando de víctima, estamos hablando que ya hay un delito, ¿verdad? Es un concepto legal donde ya hay un delito, que quiere decir una infracción a las leyes que protegen al ser humano y un daño a la persona que está siendo fuente del abuso
o al que se está dirigiendo la agresión. Entonces, veamos que hay unas etapas en que, por ejemplo, podría ser como el ciclo de la violencia psicológica. Digamos, desde el punto de vista sociológico, desde hace años se nos han dado un ciclo de la violencia que está, por ejemplo, luna de miel, que es cuando estamos ahí felices y que besitos y que todo bien. Después hay una etapa de tensión, donde empiezan como los conflictos, los malentendidos. Luego viene la agresión, que los golpes, los gritos, las amenazas, y luego vuelve otra vez a la etapa de luna de miel. Ese es el ciclo de violencia que hemos conocido en el ciclo de la violencia, pero ese es un enfoque de la violencia desde el lado sociológico. Cuando estamos hablando del proceso de la violencia psicológica desde un enfoque psicológico, estamos hablando de cómo se da la dominación de la mente, de las emociones, del cuerpo, de todo lo que es la persona que se convierte en una víctima. Número 1, la seducción o extorsión de la confianza. Muchos agresores empiezan informándose acerca de la persona que les interesa someter. Por ejemplo, ven a una compañera de clase, a una compañera de trabajo, una vecinita, y dicen, esta va a ser para mí, por ejemplo. Ahí ya se propuso seducirla y someterla. Siguiente paso es, para extorsionar su confianza, primero tengo que hacerme una máscara, presentarme ante ella como lo que ella quiere, ¿verdad? Lo que desea. Pero para saber lo que ella quiere y desea en otra persona, y si es una pareja, podría ser que aquí puede darse la violencia psicológica en hermanas, hermanos, de padres a hijos, de hijos a padres, compañeros de trabajo, de jefes a súbditos, de vecino con vecina, en fin, verán todo tipo de relaciones sociales. Hay agresores de este tipo. Entonces, se va a su Facebook, la investiga, mira sus fotos, mira quién son sus amigos, sus familiares, qué le gusta, qué no le gusta. Le hace preguntas a los conocidos, a los familiares, a los amigos, a las amigas, para saber conocer la personalidad de la futura víctima. Ya que conoció todo esto, entonces se convierte en su alma gemela, ya pasa al paso 2, donde el agresor se presenta frente a su víctima como un príncipe azul, como su media naranja. Y entonces ahí vemos muchas chicas, por ejemplo, voy a hablar mucho de la violencia contra la mujer, porque es lo más común. Eso no significa que no hayan hombres sometidos y maltratados. Y lastimosamente no se habla de eso porque los hombres no hablan de eso, no rompen el silencio, ¿verdad? Pero sí hay mujeres agresoras. Y igual puede ser tu pareja, tu hermana, tu amiga, tu jefa, tu hija. O sea, sí hay mujeres agresoras. El agresor o agresora se presenta como esa persona tan ideal y tan igual a mí y wow, ahora ya estoy completo, ¿no? El idealismo platónico de que soy la mitad y entonces aparece otra persona que me complementa, ¿verdad? Que ahora estoy feliz porque encontré a esa persona que me va a hacer feliz. Grave error, ¿verdad? Para ser feliz hay que hacerse feliz a sí mismo. Y cuando uno se es feliz a sí misma, encuentra otra persona que también es feliz consigo mismo y hay una relación sana cuando las dos se unen para compartir libremente. Pasamos al paso 3, que es el condicionamiento, una vinculación traumática. Y aquí hablamos de dos conceptos muy importantes: indefensión aprendida y disonancia cognitiva. A eso le llamamos vínculo traumático. En muchos casos se habla del síndrome de Estocolmo también. Pero ¿cómo se da esto? Yo sé que muchos hemos experimentado ese tipo de relaciones donde
sientes que estás enamorada, incluso hasta cuesta dormir, cuesta comer, porque todo el día estás pensando en esa persona, es maravillosa, y es que le gustan las mismas cosas que a mí, y es que le gusta incluso comer lo mismo que a mí. En fin, esa persona aparece frente a ti como que si fuera tu gemelo, ¿verdad? Alma gemela. Y de repente, esta alma gemela, esta persona tan maravillosa que tú has conocido, te dice o hace un gesto cuando tú hablas, por ejemplo, hace un gesto así como de desaprobación. Entonces tú te quedas así como, wow, ¿aquí qué pasó? Pero si supuestamente me decía que yo era inteligente, que yo era una maravilla, que yo necesitaba expresarme, hacer mi derecho a comentar, a decir, a opinar, y de repente solo con su gesto me dijo, no es cierto. Los agresores combinan digamos, un regalo, un elogio, es decir, palabras bonitas, a eso se le llama la seducción, ¿verdad? Donde te dice todo lo que tú quieres oír, te dice que siente lo mismo que tú, que le gusta lo mismo que tú, que, en fin, tú con tu empatía creas un vínculo, ¿verdad? Con esa persona. Pero de repente esta persona tan maravillosa te da una agresión física, una agresión no verbal, verbal, o te chantajea, te miente, o por ejemplo en el trabajo, a ti, en lo privado te dice que tu trabajo es excelente, que has mejorado mucho, que te van a ascender, que te va a proponer como jefa, por ejemplo, y en público empieza a hacer como gestos así de desaprobación y que los demás automáticamente notan y empiezan inconscientemente a repetir cuando tú hablas. Entonces, esos son los depredadores más perversos, porque te dan una de cal y una de arena. O como decían antes, con una te pego y con otra te acaricio. O con una te doy pan y con otra te doy palo. Eso se llama condicionamiento operante. Este tema de la indefensión aprendida la investigó un psicólogo que se llama Martin Seligman. Bueno, él empezó creo que su estudio de este tema de la indefensión aprendida como por los años 80 y pasó muchos años investigando cómo es que una persona o animal es agredida constantemente y aprende a no defenderse. No se defiende porque cada vez que lo ha hecho le ha ido peor y un instinto de sobrevivencia le hace reaccionar quedándose pasivo ante la agresión, solamente aguantándolo. Si hemos visto a veces cuando estamos frente a una familia violenta donde le pegan a un niño, le pegan con un palo, le pegan con un cincho, con cualquier cosa que tengan ahí, al principio el niño o el bebé puede estar llorando y tratando de huir, de gritar, de decir no, por favor, pero llega un momento en que, como dicen, se le curtió el cuero y el niño ya no responde, ya no grita, ya no trata de huir, ya no pide por favor que ya no. Es decir, aprendió indefensión, aprendió a no defenderse y aprendió a que no existe otra realidad fuera de la violencia. A eso se le llama indefensión aprendida. Y muchas de las mujeres o muchas de las personas que viven en una familia violenta desde que nacieron tienen de por sí una programación mental de indefensión aprendida. Si me mienten, no digo nada, trato de olvidarlo. Si me desvalorizan, lo olvido. Incluso si me golpean al otro día y me dan una flor y me piden perdón, ya lo olvidé, porque es que como manda Dios que hay que perdonar, ¿verdad? Esas son racionalizaciones que se hace la víctima para quedarse siempre recibiendo las agresiones, la violencia. ¿Pero por qué? Porque ya está programado su cerebro y sus emociones en un sistema de indefensión aprendida.
Y la disonancia cognitiva es esto, ese conflicto interno que tiene la víctima, decir, no quiero que me golpeen más, no quiero que me viole más, no quiero que me desvalorice más, pero entonces si lo hace es porque lo merezco, porque ya con todo el proceso del vínculo traumático, de la indefensión aprendida, la persona cree que no existe otra realidad más allá de la violencia, pero la desea que exista un lugar donde tenga paz, tranquilidad, donde sea feliz, donde tenga salud, donde sea una oportunidad para amar, para compartir, para crecer, para crear, para ser feliz, para tener éxito. Ella lo desea, pero a su vez piensa que no existe este lugar. Entonces la disonancia cognitiva es la que crea conflictos emocionales, lleva el conflicto al cuerpo. Entonces una persona que vive violencia psicológica generalmente va a tener muchas enfermedades y va a ir continuamente al médico, que tiene una infección de garganta, que tiene asma, que tiene alergias, en fin, una infinidad de problemas de salud. Y vemos que el siguiente punto es el trauma complejo, como dominación. Y con este tema de violencia psicológica, cuando nos ponemos a escuchar videos en YouTube, en algún momento van a aparecer videos donde dice cómo seducir a una mujer, cómo hacer que las chicas caigan a tus pies y ser un galán, un don Juan, o ser el macho alfa. Estos son entrenamientos que les dan unos hombres perversos dirigidos hacia otros hombres perversos, obviamente haciendo la observación que también hay mujeres, de cómo hacer todo este proceso de seducción, de extorsión de la confianza, de almagimización, de condicionamiento para la indefensión aprendida o síndrome de Estocolmo, disonancia cognitiva, para llegar a la víctima a que cree un trauma complejo. Porque cuando tiene un trauma complejo, la víctima queda atada psicológicamente al abusador, y es ahí donde un lado de su cerebro o las personas a su alrededor le pueden decir, mira, denunciarlo o ponerle contacto cero, ya no tengas una relación con esta persona que es violenta, que es agresiva. Y la otra persona dice, no, pero si no es tan malo, si seguramente es una persona buena, compasiva y todo, pero que nadie le ha enseñado a amar, yo le voy a enseñar a amar. Ahí está el complejo de la víctima también como salvadora, como heroína. La princesita que va a salvar al asqueroso sapo de su suerte en el pantano, ¿verdad? Los cuentos de hadas ejemplifican mucho esto. Entonces, cuando ya tenemos un trauma complejo, es cuando ya todo el proceso de dominación ya hizo efectivo y es permanente. Hay un doctor que es especialista en abuso de psicópatas y narcisistas, que se llama Iñaki Piñuel, es español. Él trabaja mucho el tema del acoso laboral, el acoso escolar y la violencia en la familia y en la pareja. Entonces él dice que cuando ya la víctima está ya en la última fase de destrucción, el trauma complejo, es cuando ya mordió la manzana envenenada, como el cuento de Blancanieves. En todo esto, el agresor se disfrazó de dulce abuelita y la engañó para que comiera la manzana con el veneno. Cuando la princesa ingenua, porque vamos a decirle que ella no es mala, pero es ingenua, cree que todos los demás son buenos por naturaleza y se le aparece una dulce ancianita ahí que le da una manzana y ella jamás desconfía de la perversidad, de la maldad de esta persona. Y entonces cuando ella muerde la manzana es cuando ella cae desmayada o muerta. Algunos interpretan como muerte y otros como desmayo o entra como en un coma, donde ya no puede pensar, ya no puede elegir, ya no tiene voluntad, ya no existe.
ya no existe porque toda su identidad fue tergiversada. En otras clases vamos a ver cómo hace el agresor para hacer que la víctima se anule totalmente, que ya no sea ella, que incluso dude de su nombre, de quién es, de qué hizo, de su propia historia, que dude de su realidad, cuando ya está en esta etapa del trauma complejo. Hay siempre un proceso de sometimiento mental y emocional. Entonces, el maltrato psicológico tiene una fase activa y una pasiva. El maltrato activo es el trato degradante y continuo que ataca la dignidad de la persona. El maltrato pasivo consiste en la falta de atención hacia la víctima, cuando ésta depende del agresor, como sucede con los niños y niñas, los ancianos, los discapacitados o cualquier situación de dependencia de la víctima respecto al agresor. Aquí podemos hablar de la mujer con respecto al hombre, su pareja, o de una persona que es jefe versus el subalterno. Acoso psicológico es la forma de violencia que se ejerce con una estrategia, una metodología y un objetivo para conseguir la destrucción moral de la víctima. ¿Qué quiere decir una destrucción moral? Quiere decir que la persona ya no va a ser capaz de pensar, de recordar, de tomar decisiones, va a ser como un títere en manos del agresor. Por ejemplo, perseguirla con críticas, amenazas, injurias, calumnias y acciones que pongan un cerco a la actividad de esa persona, socavando su autoestima e introduciendo en su mente malestar, preocupación, angustia, incertidumbre extrema, dudas y culpabilidad. La manipulación mental es la forma de violencia que desconoce el valor de la víctima como ser humano en lo que concierne a su libertad y su autonomía, el derecho de tomar decisiones propias sobre su vida y sus valores. La manipulación mental puede comprender el chantaje afectivo. A este también le podemos llamar chantaje emocional, que quiere decir que hay una manipulación para que la víctima no tenga control o no pueda gestionar sus emociones. Por ejemplo, un chantaje emocional puede decirse, hace tiempo supe de un caso que una hija le decía a su madre continuamente para que ella la obedeciera. Le decía: usted es una mala madre. Y no le decía por qué. Eso es algo que tienen los agresores, que lanzan palabras, aseveraciones, pero nunca dicen por qué. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esto? Jamás dan un por qué. Entonces le decía a la madre: usted es una mala madre. Y cuando decía esas dos palabras, mala madre, la señora hacía todo lo que la hija quería, todo lo que ella decía, se convertía en su esclava, ¿verdad? Eso se llama chantaje emocional, porque la madre quiere ser buena madre, pero como le están diciendo que es mala madre, eso crea culpa. Primero crea una disonancia cognitiva, que es una idea que yo creo, algo que yo siento, que así es, y se introduce otra idea contraria, y entonces en la mente hay un conflicto, ¿verdad? Entre si gana esta idea o gana la otra, o hay una simbiosis, pero cuando las dos ideas son contrarias, no puede haber una simbiosis y inevitablemente va a ganar una de las dos ideas. Entonces, ahí ganaba la culpa que sentía la madre cuando le decían: usted es una mala madre, y empezaba a hacer todo lo posible para que la hija cambiara de opinión y le dijera: entonces usted es una buena madre, ¿verdad? Ese es un chantaje afectivo o chantaje emocional. Las técnicas incluyen amenazas, críticas que generan miedo, culpa, vergüenza, encaminados a movilizar a la víctima en la acción que desea el manipulador. Tenemos, en resumen, tipos de agresiones: el chantaje emocional, imponer decisiones, no dejar que la víctima tome decisiones; moralizar, es decir,
imponer su moralidad, se puede decir, del agresor frente a la víctima. Por ejemplo, cuando hablamos de relaciones entre pareja, le dice, por ejemplo, la chica a su pareja: yo no quiero tener relaciones sexuales antes del matrimonio por la iglesia, porque así me crió mi familia y yo quiero cumplir ese sueño. Viene el agresor y empieza a chantajearla emocionalmente para que ella desista de su decisión y hace todo lo imposible: chantaje, la puede humillar, la puede amenazar, amenazas por debajo de la mesa, ¿verdad? No amenazas que son directas. Por ejemplo, si no tenés sexo conmigo, entonces me voy a matar. Eso no lo dicen al inicio de una relación, lo dicen ya cuando la persona o la víctima está en el estrés postraumático. Entonces, chantajean sus decisiones morales, minimizan todo lo que la víctima siente, quiere y hace, todo lo que la víctima es, niegan a la víctima. Aquí aplican, vamos a ver más adelante muy específicamente, cuando aplican la ley de hielo. Es cuando una persona te deja de hablar, ni sabes por qué se molestó, ni por qué está molesta, pero ya no te habla, no se comunica contigo. Si le hablas, parece que le estás hablando a la pared. Y esa es una agresión de las más poderosas cuando hablamos de violencia psicológica. Negar a la víctima, negándole la comunicación, negándole contacto físico, negándole muchas cosas, pero en especial esto, ¿verdad? Negándole el cariño, reprochar, criticar, avergonzar. Con respecto a criticar, yo empecé a investigar muy a profundidad este tema porque sufrí un proceso de acoso laboral donde terminé mal, incluso con el estrés postraumático complejo. Me costó un año recuperarme de eso y me di cuenta que todos los procesos, todo el acoso se dio de la manera que lo propone el doctor Iñaki Piñuel, y hay muchos especialistas ahora en ese tema del acoso, del abuso psicopático, del abuso narcisista, donde especifican todo el proceso del abuso. Cuanto a criticar, el agresor, cuando está en la fase de enamorarte, de la luna de miel, de alma gemización, es decir, presentarse frente a ti como tu alma gemela, él está sembrando las semillas de la crítica. Por ejemplo, cada vez que tú te acercas a esa persona, empieza a criticar a los demás. Incluso hasta tuve una compañera de estudio que me llamaba y pasaba 2 horas, 2 horas y media hablando de los demás compañeros de estudio. Tenía como un listado, ¿verdad?, por el abecedario, y decía fulanita, digamos, decía, empecemos por la A, Amalia, y empezaba a decir su largo listado de defectos que tenía la compañera. Después la B, Bernardo, sus debilidades, ¿verdad?, todas sus cosas negativas que tenía el pobre Bernardo. Después C, ¿verdad? Y entonces son personas que se pasan casi el 100% del tiempo criticando a los demás. Y a veces no lo vemos tan patológico ni tan amenazante, porque directamente no te están criticando a ti al principio. Ya después sí te dicen esas críticas para menoscabarte, para menospreciarte, para avergonzarte, lo hacen en público. Pero al principio van a criticar a los demás frente a ti y van a observar qué reacción tienes tú ante esta persona que está criticando a otra, que está chismeando, ¿verdad?, de los demás. Cuando se te acerca una persona o evalúas si tienes amigos, compañeros, familiares que todo el tiempo se pasan criticando a los demás, mira, cuidadísimo, porque seguramente es un agresor de los más perversos. Porque las personas normales, aunque seamos un poco desequilibradas en cuanto a las emociones, en cuanto a la asertividad, en cuanto a muchas cosas, que hemos aprendido conductas inadecuadas a través del aprendizaje social,
De repente decimos una mentirilla por ahí porque, digamos, una persona normal en esta sociedad dice por lo menos una mentira diaria, pero un perverso dice 100 o 1000 mentiras diarias. Todo lo que dice y hace es una mentira. Entonces, cuando una persona tiene así, cuando tú lo cachas en mentiras, criticando todo el tiempo a los demás, puede decir alguna que otra crítica a sí mismo solo para que no sospeches tanto, pero obviamente, como él se cree un Dios, no está creyéndose la propia, entre comillas, crítica que se está haciendo a sí mismo. Despreciar, reprender. Primero te reprende en privado, pero como tú eres una persona empática que acepta a veces que se equivoca y bueno, me equivoqué, vamos a remediarlo y vamos a arreglar las cosas. Por ejemplo, se me cayó una taza, pero tú si tienes salud mental dicen, bueno, los accidentes pasan y bueno, lo limpio, recojo los pedazos y los coloco en un lugar seguro. Pero esta persona, si está cerca de ti, ya va a decir, ay no, qué torpe eres. O aunque no lo diga, solo te hace una mirada así como de desprecio. O no te lo dice a ti, pero se acerca a alguien y le dice, qué torpe es. Reprenderte directamente o indirectamente. Amenazar, desaprobación, sobreprotección disimulada. Esto mucho lo hacen los padres, digamos que tienen algún problema de salud mental frente a sus hijos. También las parejas que dicen, bueno, es que si te llamo cada 15 minutos es porque quiero que estés bien, que no te pase nada, saber que estás en un lugar seguro, pero es control y es sobreprotección. O mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Compararte con los demás. Los agresores siempre, generalmente, utilizan tus debilidades para hacerte sentir menos que los demás. Por ejemplo, si yo creo que tengo unos ojos así como muy pequeños, entonces cuando pase alguien por ahí que tenga los ojos grandes, va a decir, mira qué ojos tan bellos, qué ojos tan grandes, y te va a ver así como de reojo a ti, ¿verdad? O sea, la violencia psicológica es tan sutil y generalmente ni la notamos. Y no la notamos porque no la nombramos, ¿verdad? Nombrar todos estos conceptos nos hace después reconocer el lenguaje corporal que he estado hablando, y creo que en todas las clases vamos a hablar del lenguaje corporal. Ausencias, los agresores generalmente, cuando tú empiezas a llegar a un límite y a empezar a decir no al abuso porque ya te diste cuenta y ya no lo puedes notar, entonces se van. Se desaparecen unos cuantos días hasta que tú te tranquilizas, empiezas a estabilizar tus emociones de nuevo y luego cuando ya estás mejor, regresan otra vez a volver a hacer el ciclo del abuso. El controlar de todas formas, física, mental, psicológica, social, te empieza a meter ideas como el no le hables a tu amiga porque ella como que tiene malas intenciones contigo. O no le hables a tu mamá porque ella te quiere controlar, cuando el que te quiere controlar es el dominar, minimizar, negar, rechazar, aislar. ¿Cómo podemos identificar que una persona esté viviendo violencia psicológica? Cuando obviamente la violencia física no aparece, o por lo menos no es visible. Entonces podemos ver que tiene alguno o más de estos criterios. Tiene baja autoestima. La baja autoestima no es de faul, no nacemos diciendo, ay, es que yo no puedo, es que yo no soy, es que no merezco. No nacemos con esas ideas, las adquirimos. ¿Y cómo las adquirimos? De las relaciones de nuestra familia, de nuestros padres, los hermanos. Adquirimos esas ideas y a través de actos de violencia, tanto negar, minimizar, controlar, todos los conceptos que vimos anteriormente. Las crisis emocionales, muchas personas que han vivido violencia psicológica, de repente lloran mucho o de repente no pueden expresar emociones, se quedan así como que si fueran robots, incluso su cuerpo parece que fuera
un maniquí. A veces hay personas que suprimen tanto sus emociones que ni siquiera pueden dar, como decimos, un besito bien dado, sino que le quieres dar un beso y se pone así como que si fuera una estatua de hierro. No pueden demostrar sus emociones o, por el contrario, las emociones le rebasan. Y cuando, por ejemplo, están enojados, hay que alejarse de ellos porque pueden quebrar cosas. Incluso pueden dirigir alguna agresión física hacia ti o hacia otra persona que esté cerca. Entonces, los arrebatos emocionales son parte o consecuencia del abuso. Muchas personas que se suicidan, a lo mejor creo que todos y todas tenemos conocidos, familiares o amigos que lamentablemente han acabado con su vida, vecinitos, compañeros de trabajo, de estudio, porque el abuso generalmente, según expertos, el 96% de las víctimas de abuso psicológico terminan con sus vidas y el 98% han tenido ideas e intentos suicidas. Entonces, el suicidio es un tema permanente en casos de violencia psicológica. En El Salvador incluso hay una ley que se llama suicidio-femicidio. Es el único país centroamericano donde se habla de este concepto. Que, por ejemplo, una mujer que ha sido abusada, maltratada psicológicamente, termina con su vida, pero no lo hubiera hecho si no fuera por haber estado sometida al abuso. Es decir, una persona que sí tenía salud mental, que era una persona totalmente adaptada y feliz en la vida, por ejemplo, conoce a un novio y este la somete y la entra en una situación de violencia psicológica y la mujer termina con su vida. Obviamente no había otras situaciones que pudieran decir que fue el origen del suicidio más que la violencia ejercida por su pareja. En ese contexto, el tema del suicidio-femicidio igual puede pasar de padres o madres abusadoras hacia sus hijos, en todo tipo de relación. Y enfermedades psicosomáticas, de lo que les decía anteriormente, que las víctimas de violencia psicológica aparecen con un sinfín de enfermedades porque cuando están en un estrés postraumático complejo, su cuerpo no puede tener inmunidad, porque cuando hablamos de estrés, el estrés es un sistema de defensa del cuerpo para protegerse del peligro a través de unas hormonas que generalmente les llamamos corticoides y en ellas están un montón de hormonas y neurotransmisores que se activan en el cuerpo para poderse defender de la amenaza, pero como no podemos, en este caso de sometimiento psicológico, huir o defendernos de las agresiones y del agresor, entonces el cuerpo reacciona desmejorando su sistema de defensas y ahí vienen todo tipo de enfermedades, por virus, por bacterias, por microorganismos como parásitos. Sobre todo su sistema inmunológico es bajísimo. Si sobrevive es un milagro. Y también eso de enfermedades continuas hace que la persona pierda el deseo de vivir porque todo el tiempo tiene sufrimiento físico, sufrimiento psicológico, ya no puede trabajar, ya no puede estudiar, ya no puede vivir. Entonces, tomar la decisión de acabar con su vida resulta la única escapatoria de esa situación, terminar con el dolor. Las víctimas generalmente no quieren morir desde el punto de vista literal. Ellos lo que quieren es escapar de la violencia, pero la única forma que ven para escapar de la violencia es a través del suicidio. Cuando la persona tiene ayuda social de una institución o de una persona que le esté apoyando, a veces ve otras opciones y a veces se recupera, pero las personas que se recuperan son el 4% comparadas con el 96% que sí llegan a suicidarse. Estamos hablando de las violencias más fuertes, no estamos hablando de simplemente una relación tóxica, como empecé a explicar al principio. Trastornos del estado de ánimo como depresión mayor y otros. Por ejemplo, puede desarrollar alguna fobia
un miedo exagerado a cualquier cosa. Tenía una amiga que tenía fobia a las gallinas, a todas las aves. Una fobia es un miedo irracional a cualquier cosa que no es amenazante en sí. Puede ser un miedo a salir, la fobia social, de ver a personas. Incluso hay gente que tiene fobia a la risa. No puede ver personas riéndose ni reír porque ya le da un ataque de ansiedad, un ataque de terror, ¿verdad? Se paraliza y ya no puede ni siquiera respirar, tiene fobia. Volverse con trastorno antisocial de la personalidad. Una persona que ha sido sometida a abuso psicológico, tal vez los que ya como llegamos como a 40 años y también por la historia de nuestro país, que somos un país de posguerra, la violencia es como muy cotidiana, muy enraizada en la cultura. Entonces, para protegernos, para que no saliéramos porque afuera había peligro, a veces hasta nos pegaban, ¿verdad? Decían, bueno, te pego para que no te pase nada. Y entonces uno recuerda, no sé cuántos de ustedes, si pueden poner en el chat, recuerdan si les golpearon con alguna cosa, sus cuidadores, padres, madres o tíos, abuelos, no sé qué, para que no hicieran tal cosa, como salirse a la calle sin avisar, irse lejos, etcétera, ¿verdad? Como para que ustedes no se expusieran al peligro, como para protegerlos. Pero quienes desarrollan un trastorno antisocial de la personalidad, que podemos hablar ahí de psicopatía o sociopatía, tienen que haber varios factores. Uno es que tenga un cerebro que no desarrolló la empatía. La empatía se desarrolla cuando nacemos y hay un contacto de amor con los cuidadores. Se habla mucho del contacto con la madre porque generalmente y en nuestras culturas la madre es la que más se relaciona con un bebé, con una personita recién nacida y le da el pecho o la arrulla, la protege, le da todo lo que el bebé necesita. El bebé no puede sobrevivir sin la madre. Y entonces estos cuidados y este amor y este cariño que la madre le da desarrolla en el cerebro del niño el mecanismo de empatía a través de un apego seguro, a través del amor, de la relación amorosa con la madre o con los adultos que lo cuidan, que lo protegen. Pero si no hay este amor en el momento de nacer o los primeros años de vida, el bebé no desarrolla empatía. Tiene la capacidad cerebral, la estructura cerebral, pero no, es como que si tuviéramos un foquito de luz, que si pudiera prender, pudiera dar luz, pero no lo conectamos a la corriente. Es decir, el sistema funciona, pero no se ha encendido el botón. Entonces llamamos sociopatía a una persona que por no haber tenido un vínculo de amor en su etapa temprana de vida y al contrario recibió malos tratos, recibió violencia, no desarrolló un mecanismo de empatía, es decir, preocupación por los demás, amor por los demás, no tiene capacidad de amar y ve la violencia como una oportunidad para lograr sus objetivos. Cuando hablamos de psicopatía, es cuando ya hay un daño cerebral. Por ejemplo, a este bebé se le sangoloteó, se le golpeó el cerebro, por ejemplo, o tuvo una caída, un accidente, y se le dañó una parte del cerebro. Y esa parte precisamente tiene que ver con las emociones. Esto también se puede dar por un tumor cerebral, por una infección en el cerebro, que se dañan ciertas partes del cerebro, como puede ser la amígdala, que es la parte emocional donde se procesan las emociones, sobre todo la emoción del miedo. Los psicópatas no tienen miedo a nada y tampoco pueden amar, que ya hay un daño en su sistema, en su cerebro. Por ejemplo, que la bombilla se nos quiebre. Entonces, aunque la conectemos a la corriente, no va a funcionar porque su estructura ha sido dañada. Así es el psicópata. Un psicópata nace porque sí puede ser como de nacimiento, pero también se hace cuando hay un daño en el cerebro.
ya sea por una infección, por un maltrato o por un tumor cerebral también. La víctima no puede lograr ser feliz ni tener éxito en lo que se proponga. Esto es un motivo muy frecuente para buscar ayuda psicológica. Llegan los consultantes a la clínica y dicen, fíjese que yo vengo a la consulta porque quiero mejorar, que siento que no puedo sonreír, que no puedo sentir felicidad, que yo quiero ser feliz pero no puedo. O fíjese que me ha ido muy mal en los trabajos, no sé qué me pasa, pero como que no entiendo lo que la gente quiere de mí, no entiendo las instrucciones, no sé qué me pasa, puede ayudarme. Y eso puede ser que también que con todo el abuso y con todo lo que hemos mencionado antes, el estrés postraumático, las fobias, la baja autoestima, crisis emocionales y todo eso, ni siquiera esté funcionando bien la memoria de la víctima. Porque el estrés extremo hace que la memoria no funcione bien. Eso lo vemos mucho cuando hablamos de educación. Cuando un niño sufre, no puede recordar. El estrés hace que no podamos guardar información en la memoria y por lo tanto sea difícil aprender. Entonces, si no puedo aprender, si no puedo conservar un trabajo, una familia, una pareja, etc., puede ser que decida hacer actos delictivos, es decir, convertirme en una persona antisocial, o que decida quitarme la vida, como vimos al principio. Eso dificulta que la persona se desarrolle como debió desarrollar. Rutas para la recuperación de las víctimas. Esto lo vamos a seguir viendo en otras clases. Pero aquí solo es un breve resumen. Tenemos que empezar psicoeducando sobre la violencia psicológica. No puedo recuperarme de algo que no sé qué es. Por ejemplo, tengo una herida en el brazo. Resulta que me picó una araña ponzoñosa y me salió ahí una infección. Si yo no sé qué araña me picó, no sé qué medicina le tengo que aplicar. O por ejemplo, si tuve una herida lacerante, me está saliendo sangre, sé que se rompió el tejido, entonces hay que aplicarle desinfectante, suturar y aplicarle una crema regeneradora. Pero si no sé qué me pasa, por qué me pasa ni cómo me pasa, no puedo superar esto. Por eso la psicoeducación es importante. No puedo recuperarme de la violencia si no sé qué me pasó, porque el cuerpo y la mente son sabios. Van a decir, bueno, tenemos que evitar que nos vuelva a pasar. Si no hay seguridad de que no me vuelva a pasar, entonces, ¿cuál es el motivo, la razón para salir de esto? La indefensión aprendida. Psicoterapia para el estrés postraumático. En psicología hay técnicas especializadas para recuperar a personas del estrés postraumático que no todos los terapeutas manejan. Tiene que ser una persona especializada en estrés postraumático. Consultamos a los psicólogos y psicólogas y a veces los tratamientos no son efectivos porque hay muchas terapias y muchos enfoques de la psicología, pero en todos, si estamos hablando de violencia, debemos trabajar técnicas especializadas para esto, para el estrés postraumático. Psicoterapia positiva, el fortalecimiento de habilidades personales y de personalidad. Esto, la psicoterapia positiva ya se da después de un tratamiento de psicoterapia para el estrés postraumático, es decir, ya me recuperé del trauma, ya estoy bien, estoy como aprendiendo otra vez a relacionarme, a tener éxito en el trabajo, estoy construyendo relaciones amorosas, asertivas, amables, cariñosas, respetables, responsables. Entonces, mi objetivo ahora es fortalecerme, fortalecer mis habilidades con tal fuerza que ningún otro agresor pueda doblegarme, que yo conozca perfectamente dónde está mi talón de Aquiles, protegerme y que ningún agresor vuelva a someterme de nuevo. Por eso es que estamos aprendiendo, por eso estamos en este curso, para identificar este ciclo de violencia, nombrarlo y que
seamos menos vulnerables a ser víctimas. Nadie es totalmente, bueno, sí hay gente que es totalmente impermeable a los agresores. ¿Por qué? El doctor Iñaki Piñuel dice, por ejemplo, que psicópata no ataca a psicópata. Cocodrilo no come cocodrilo. ¿Por qué? Porque saben que el otro no tendrá escrúpulos en devolverle la agresión y acabar con él. Entonces, ¿quién puede ser víctima de estos perversos? Es una persona con empatía, una persona normal. Y si estamos nosotros en la categoría de personas normales, es decir, que pueden desarrollar capacidad de amar, de reír, de abrazar, de querer, de trabajar, entonces somos personas normales. Si estamos en la categoría de personas normales, somos vulnerables a que se nos victimice. Pero hay perfiles, hay personas que más, hay otros factores que nos vulneran también, como por ejemplo, haber vivido en una familia violenta. Eso hace que ya seamos adultos, pero que vivimos con estrés postraumático, entonces viene un agresor y ya termina con el trabajo. Por eso es que hay mucha equivocación cuando se habla de víctimas, que muchos dicen es que se dejó dominar o se dejó engañar porque tenía baja autoestima, como que si la persona fuera responsable de su autoestima, de su baja autoestima, cuando viene de una familia violenta, por ejemplo. Somos responsables de nuestra autoestima cuando ya hemos pasado con un terapeuta y hemos notado que los conceptos negativos que tenemos de nosotras mismas o de nosotros mismos no es porque así sea, o sea, no es que yo no valga, no es que yo no pueda, sino que alguien me instaló esa idea. Por eso creo que no valgo, pero no significa que no valga. ¿Qué hacer con una persona agresora? Vamos a poner unos puntos muy generales. Primero, si yo identifico que es una persona que está ejerciendo dominación, control, que está ejerciendo violencia, entonces tengo que tratar de poner contacto cero. ¿Qué significa esto? Alejarme totalmente de esa persona, no hablarle, no contestarle las llamadas, no buscarle, no acercarme. Si, por ejemplo, es un compañero de trabajo o un jefe, tengo necesariamente que retirarme de esa institución porque si no, el abuso va a continuar. Hay protocolos a veces cuando se habla de acoso laboral en que primero hay que hacer una carta de denuncia ante la institución, ante recursos humanos o ante los jefes más altos, si es tu jefe, por ejemplo, ante la persona de mayor rango. A veces la institución, si tiene un protocolo de protección contra el acoso, va a activar mecanismos para proteger a la víctima. Pero en Guatemala yo no conozco ninguna institución, incluyendo las de derechos humanos, incluyendo internacionales, nacionales, internacionales, ONGs de todo tipo. No conozco ninguna. Si ustedes conocen, por favor comenten, de alguna persona que tenga un protocolo efectivo contra el acoso laboral, así como instituciones educativas que tengan protocolos efectivos contra el acoso escolar. Lamentablemente yo no conozco ninguna. Si ustedes conocen, por favor, comenten para que así busquemos estas instituciones, ¿verdad? Si no es posible alejarse totalmente del agresor, entonces hay un mecanismo que se llama piedra gris. ¿Qué significa esto? Que no le voy a hablar. Si es mi jefe, compañero de trabajo, pues obviamente tiene que haber cierta comunicación, pero tiene que haber siempre testigos y siempre por escrito. Y tú vas recopilando toda la información posible. Incluso a mí me pasó en que cuando yo empecé a sospechar que estaba siendo sometida, que estaba siendo manipulada y que, por ejemplo, en el acoso laboral hay muchas herramientas que utilizan los agresores como darte información falsa de lo que tienes que hacer y a otra persona darle información correcta para que tú quedes ante la institución como que eres incompetente, que no puedes, que no haces, que te tienen que despedir, ¿verdad? Entonces tú tienes que ir recopilando todas las evidencias posibles por escrito, llamadas,
A mí este compañero, que después fue mi jefe, me llamaba a más de las 10 de la noche para decirme cosas de índole sexual. Todas esas evidencias se tienen que guardar y después utilizar cuando hacemos una denuncia formal. Grabar conversaciones donde te hace amenazas veladas o simuladas es muy común. Por ejemplo, a mí esta persona me decía que me iba a acosar de malversación de fondos en una institución, porque, entre comillas, yo no quería tener relaciones sexuales con él. Obviamente, muchos de los perversos, como dije al principio, quieren embarazar a sus víctimas o contagiarle ITS, porque eso significa que van a estar mejor dominadas. O sea, el sometimiento por la vía sexual es mucho más efectivo y rápido que estar seduciendo, comprando chocolates o presentarse con una máscara de príncipe azul. Para ellos es más fácil someter a través de lo sexual, y por eso la mayoría de depredadores depredan a nivel sexual. Entonces, todas esas evidencias hay que tenerlas, hay que guardarlas, sea el agresor quien sea mis hijos, mi pareja. En todo ámbito hay que tener evidencias, porque en caso que se decida llevar un proceso penal, pues todo eso va a servir, porque lo que hacen generalmente estos depredadores es que voltean la tortilla y después aparecen ellos como la víctima de sus víctimas. No, esta persona me está calumniando, me está difamando, y es una buena persona, etcétera, etcétera. Y si la víctima no tiene estas evidencias, pues la gente o la institución le va a creer al depredador. La psicoterapia no funciona con muchos de los depredadores más perversos. No se recomienda que tomen psicoterapia. Esta es una gran equivocación de, por ejemplo, el Ministerio Público o cuando se lleva temas de custodia de niños, de hijos, donde el juez le dice a los papás, por ejemplo, si no quieren que sus hijos sean recogidos por el Estado, entonces vayan a psicoterapia. Pero resulta que este es un problema de violencia perversa y hay un agresor y hay una víctima. Y el agresor va a psicoterapia solo para aprender a humillar más a la víctima, cuando, por ejemplo, los psicoterapeutas trabajan terapia de pareja o terapia familiar. Ahí lo que hace el agresor, como es tan manipulador y mentiroso, es hacer que el terapeuta se ponga a favor del agresor y digamos, sea cómplice del abuso hacia los niños, hacia la pareja que es víctima. Entonces, con la psicoterapia hay que tener mucho cuidado, porque si se detecta que hay un perfil de psicópata o sociópata, no se le va a recetar psicoterapia, se le va a recetar cárcel, porque es ahí donde tienen que estar. La cárcel o hospital mental para estos depredadores, ¿verdad? No psicoterapia. O si les van a dar psicoterapia, que sea en el hospital de salud mental, ya con restricciones a su libertad. Quisiera pues que me enfoque en la presentación, porque no se nombra, es la violencia que más daño hace. Romper el silencio es lo más sanador para la víctima o para quienes. Existe también el concepto de trauma vicario, que es a los terapeutas, trabajadores sociales, maestros, personas que estamos viendo y presenciando la violencia, observando el daño a las víctimas. Puede ser que también suframos de estrés postraumático, que se llama vicario, que es la persona, el cuidador o el acompañante que también, gracias a su empatía, las neuronas espejo que están aquí en la corteza prefrontal, entonces sintamos el dolor de la víctima, y eso nos convierte también en que podamos sufrir el daño. Una víctima de violencia psicológica con indefensión aprendida puede recuperar el control de su vida. Sí, Freddy, sí, con psicoterapia, como te digo, especializada. El terapeuta tiene que ser especialista en trastorno de estrés postraumático, en psicoterapia para el estrés postraumático. Y esto es importante decirlo, porque muchos terapeutas ni siquiera manejan este tipo de psicoterapia. Si usted conoce a una persona que ha sido sometida de esta manera, específicamente busque personas, psicoterapeutas que manejen trastorno de estrés postraumático.
No es simplemente baja autoestima, no es simplemente que tenga una fobia, por ejemplo, que tenga miedo que me van a picar las culebras. Una fobia tiene que ver con estrés postraumático, un intento de suicidio, los jóvenes que se cortan, se agreden físicamente, tiene que ver con estrés postraumático. También las adicciones, muchas personas que son adictas a sustancias, alcohol, marihuana, videojuegos, sexo, también es por estrés postraumático generalmente, aunque los perversos, psicópatas y sociópatas, todos son adictos a algo, pero no todos los adictos son perversos, no sé si me explico. En muchas ocasiones esas personas no logran mejorar su estado emocional con las terapias. Sí tiene que ver con lo que estoy comentando ahorita, que van a terapeutas que no manejan las técnicas adecuadas para sanar el trauma complejo. ¿Qué sucede con los agresores sexuales menores de edad hacia otro infante más pequeño? Sí, con respecto a eso les quería pasar un video también acerca de cómo identificar a un niño o a un adolescente psicópata. Como decía, muchos no se pueden recuperar, aunque hay casos que parece que sí. Muchos medios de comunicación dicen que algunos niños sí se recuperan, pero el diagnóstico no tiene mucho pronóstico de éxito. Las personas que sufren crisis emocionales o una estabilidad emocional que son fuertes pueden ser tratadas como un especialista. Se necesita terapia. Porque a la víctima le gusta ser víctima. No es que le guste Daphne, sino que está en un vínculo traumático. Ya está en estrés postraumático o síndrome de Estocolmo. No es que ella quiera estar ahí ni desee estar ahí, no es masoquista. Es que está en una situación donde no puede escapar, pero porque se le ha hecho creer mentalmente y emocionalmente que ella no puede escapar. Está condicionada. Buenas noches, licenciada. Quisiera saber si un abusador psicológico abusa de todas sus parejas o solo en determinadas personas, es decir, depende de alguna manera de la víctima, de la personalidad. Normalmente un abusador perverso abusa de quien se le ponga enfrente. Es decir, si es un maestro, llega a la clase y empieza a humillar a la persona más tímida que hay en la clase. Yo pongo siempre este ejemplo porque yo tuve incluso en la universidad docentes así, donde nomás llegaban a la clase y empezaban a humillar a una persona, a un alumno, ¿verdad? Humillan, maltratan a todo el mundo que se les cruza en el camino, pero se ensañan con personas específicas. Creo que a eso te refieres tú con la personalidad de la víctima. Sí hay factores que vulneran a una persona para que un agresor se ensañe con ellas. Y la hazaña tiene que ver con que la víctima, por ejemplo, ha tenido abusos en su infancia, si es un adulto, ha tenido abusos que no ha sanado, que no se ha recuperado. Entonces el agresor simplemente activa el botón de encendido de la indefensión aprendida. Y eso hace que se convierta de nuevo otra vez en víctima. No es que ella quiera o desee ser víctima. Una pareja que trata de complacerte en todo, pero te hace sentir que puede estar con alguien más mejor que tú, ¿es violencia psicológica? Sí, Lisette, sí. De hecho, vamos a ver en otra clase el tema de la triangulación. Generalmente los perversos triangulan, es decir, te ponen a competir con alguien más para que tú pelees por su amor, entre comillas, ¿verdad? Para que pelees por él. Y es violencia psicológica, sí. Me gustaría saber si un psicópata o sociópata son lo mismo. No. Lo expliqué anteriormente. Un sociópata tiene todo el mecanismo cerebral bueno y funcional, como una bombilla que está bien, pero si no le das al botón encendido, no viene la luz. Es decir, el mecanismo cerebral, emocional y todo funciona, pero no, es decir, está la estructura física, pero no funciona correctamente. Y eso es por haber sido víctima de otros perversos a su vez. Digamos que un niño violado reiteradamente, después se convierte en un sociópata.
No todos los niños abusados se convierten en sociópatas, pero sí hay cierto porcentaje. Es más probable que un niño varón abusado sistemáticamente se convierta en un sociópata que una niña. Generalmente las niñas no desarrollan psicopatía, digamos, en menor estadística que los niños, porque las niñas generan, por ejemplo, suicidio o estrés postraumático complejo. Estas son diferencias de género que también vamos a seguir hablando en las clases. Y sobre los neuróticos, el abusador es o fue abusado necesariamente, puede haber otro tipo de factor. El abusador sociópata generalmente fue abusado. El abusador psicópata a veces no, a veces viene de una familia amorosa, normal, tranquila, pero su mecanismo cerebral de empatía, de amor, de miedo no funciona. Su cerebro no funciona normalmente. ¿A qué se debe que los agresores se conviertan en lo que son? Se debe a la genética, a que su cerebro tenga todos los mecanismos normales, y se debe a la violencia que pueden recibir también del ambiente. Hay abusadores que ante el ámbito social se vende como una buena persona y dentro de la familia y seres queridos son perversos. Sí, así es. Los agresores sociópatas o psicópatas se ponen una máscara para que nadie se dé cuenta de que son perversos. Solamente las víctimas con las que se ensañan y personas que han agudizado su observación, que ya identifican esas conductas, pueden identificarlos. Y para eso nos estamos amaestrando en este curso. Licenciada, ¿cree que todo este encierro y psicosis generada por la situación del COVID-19 hará que aumente el tema de violencia psicológica en el ámbito del diario vivir? Sí, siempre cuando se nos limita la libertad de relacionarnos con las personas que amamos, con las que nos sentimos seguros, de comunicarnos, eso limita y eso crea frustración en personas normales que no han trabajado su autoestima, no han sanado los traumas, no han desaprendido conductas insanas. Sí aumenta la violencia, pero no sería nunca extrema. Como cuando tenemos un agresor perverso cerca, ahí sí aumenta exponencialmente, de 1% a 1000% cuando tenemos al agresor encajonado con nosotros en el mismo lugar. Las fobias se pueden tratar, definitivamente sí, pero tiene que ver también con el estrés postraumático. Por eso es que yo siempre digo que un terapeuta tiene que manejar completamente las terapias para tratar el estrés postraumático o trauma complejo. Si tenemos dudas acerca de este concepto de trauma complejo, ¿se puede desarrollar un psicópata en un ambiente sano? Sí, decía, porque a veces es genético. Él nace ya con una estructura de cerebro diferente que lo hace ser propenso a la violencia. Personas que sufren violencia psicológica pueden llegar a caer en depresión definitivamente. El trauma, el estrés postraumático tiene una manifestación de depresión mayor. O, por ejemplo, una persona depresiva, hay depresión activa y depresión pasiva. Cuando una persona se deprime, ya no habla, ya no come, no se levanta, no quiere ni bañarse, respirar. Pero hay una depresión activa que es una persona que se ve normal, que va a trabajar, que se comunica, que ríe, que bromea y todo, pero en su interior está queriendo morir, incluso está planificando, ¿verdad? Porque está en una depresión mayor. A eso le llaman depresión sonriente. ¿Podría haber violencia psicológica en medio del internet? Sí, ahorita se puede implementar mucho el acoso sexual incluso por las redes, ¿verdad? La manipulación mental puede llegar por todas formas, presencial, virtual. No precisamente tiene que estar el agresor físicamente frente a nosotros para que haya violencia psicológica. Muchas gracias.